Evaluación y gestión de riesgos. Seguridad. Claves en éxitos. 1:44 ya de la tarde de este jueves 27 de febrero y tenemos a María Corina Roldán Robles como estratega política. Ella asesora mucho en comunicación política efectiva, en opinión pública y para analizar lo que ya estamos viendo, pues es parte de una dinámica mundial, que es la batalla por la narrativa, ¿no? Una retórica cada vez más agresiva, pero que sin duda está como parte de la estrategia política, por ejemplo, de administraciones como la de Donald Trump en su segundo mandato. Y mucho lo lanza, ¿no? O mucho de la estrategia de la evidencia y usa este recurso y quizás para llevar luego ya a la contraparte a una situación tan complicada que termine negociando a su favor. Es un poco lo que se analiza hasta el momento, pero sin duda que es algo muy particular que estamos viviendo y por eso te tenemos, para que nos compartas tu punto de vista sobre esta guerra, propaganda, la batalla por la narrativa, María Corina. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gladys. Para mí siempre es un placer estar por aquí y me encanta este tema y sobre todo el titular que le estamos poniendo, que es la guerra de narrativas, porque al final nosotros los ciudadanos, nosotros como sociedad civil, normalmente nos encontramos dentro de una guerra de narrativas y no nos estamos dando cuenta. ¿Y por qué esto es así? Porque al final, quien gana la narrativa o quien gana esa guerra de narrativas es el que termina imponiéndose y al imponerse, al final termina ganando negociaciones, termina ganándose un lobby, un cabildeo Ujú. y hasta la imposición de leyes o cosas que te impacten más allá en el día a día. Entonces, actualmente, sí, efectivamente estamos viendo en el caso específico de Estados Unidos, desde la toma de posesión de Donald Trump, una guerra de narrativas entre lo que viene siendo el Ejecutivo y entre lo que viene siendo la oposición y lo que viene siendo la propia población, ¿no? Porque están las narrativas que acompañan a lo que fue la campaña de Donald Trump, están las narrativas de lo que viene siendo actualmente el Congreso, los republicanos que están descontentos con Trump, los demócratas, las personas que en este momento son considerados los nuevos MAGA, que vendrían siendo como una especie de grupo que avala por completo Ujú. todo lo que hace Trump, como también están los que se llaman o se tildan a sí mismos los que tienen criterio, los que tienen raciocinio. Entonces, en el fondo, dentro de toda esta guerra, uno como ciudadano tiene una responsabilidad más bien importante de centrarse y decir cuál es la verdad y ¿Qué se está cómo buscando? ubico la verdad dentro de tanto de lo que está ocurriendo. Ujú. Exactamente. Porque además, Maco, en el caso particular de Trump, vemos que sin duda en este segundo mandato va muy rápido en acciones, pero sobre todo Sí, en anuncios que no necesariamente van a terminar en lo que va asomando, ¿no? Porque de hecho hemos visto casos, por ejemplo, que lo referíamos antes, como el de México, Canadá, que están en pausa, están negociando y en teoría, igual lo de Ucrania, a favor, en este caso, de la administración de Trump, que viene con una política muy pragmática y así lo ha dicho y así lo está evidenciando. Entonces pareciera ser parte de la misma estrategia, de empezar a soltar cosas que pongan a correr al mundo para luego sentarse exacto. y tener un escenario a Mire, favor. incluso, voy a ponerte dos ejemplos. Por ejemplo, ese que pusiste en el caso de Canadá y México. Canadá y México pone en pausa la puesta de aranceles al final, ofreciéndole a Donald Trump algo que ya habían pactado ellos previamente con Biden en noviembre, Ujú. el refuerzo en las fronteras y en el fondo al final el que termina quedando como alguien poderoso, que al final está logrando que los vecinos se terminen arrodillando ante ellos es Trump, cuando en el fondo lo que hicieron esto fue como que, bueno, ya, quítame los aranceles y hago esto, que es un ofrecimiento que ya habían hecho y un acuerdo que ya habían hecho previamente con Biden y que efectivamente ya lo tenían, ya habían puesto en marcha esto. Entonces, ahí en el fondo, cuando tú ves la realidad detrás de ese asunto, te quedas así como que, bueno, en verdad a lo mejor el otro no es tan poderoso, a lo mejor el otro en el fondo a lo mejor está cayendo hasta por tonto, dirías tú, porque, o sea, aceptó un acuerdo de algo que ya estaba pactado, Mm. pero vamos a ponerlo de repente en algo más llano, en el otro lado del hemisferio, bueno, no el otro lado del hemisferio, en el sur del hemisferio, con algo que está ocurriendo muy puntualmente, por ejemplo, ahorita acá
que estoy en Chile, ¿no? La última campaña electoral en la que yo estuve en Chile, los estudios de opinión pública daban que los dos temas de importancia en el país eran la seguridad y la migración. Esos eran los dos temas de importancia del votante. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de estos últimos años, precisamente por esa guerra de narrativas, lo que se está generando es que dentro del chileno y dentro del votante se está asociando, incluso hasta el propio migrante, se está asociando la palabra migración con inseguridad. ¿Y a qué vamos con esto? Que en el fondo no se está viendo un problema estructural que es la realidad, ¿no? Porque independientemente de que tengas olas migratorias, lo cierto es que la inseguridad no depende de esas olas migratorias, Así sino es. de los organismos de seguridad. Y Chile tiene un problema estructural tremendo en lo que respecta a la seguridad, porque ellos no tienen policías municipales, tienen una sola policía, un solo cuerpo policial que se llama Carabineros, y tienen la Fuerza Armada, más nada. La Fuerza Armada no puede salir sino para temas puntuales, y en el caso de Carabineros, ellos específicamente están copados, porque Carabineros tiene que ocuparse desde cosas comunes como el tránsito hasta problemas como, bueno, de hecho, temas relacionados con crimen organizado y demás. Y hay una negación total a invertirle, a no solo crear las policías municipales, sino a invertirle. Yo hice una campaña en el municipio de San Bernardo, que aquí se le llama comuna. Y el municipio de San Bernardo, cuando fuimos al presupuesto, estaba invirtiendo 2 pesos, que para que tenga una idea, aproximadamente son 1.000 pesos por dólar, es decir, 2 pesos son centavos, 2 pesos por persona, o sea, por habitante del municipio, en seguridad al día. Eso se traduce que si es un municipio de 350.000 personas, no estás invirtiendo más de $800 diarios en seguridad, que eso es una miseria. Cuando hablamos de temas de seguridad en una de las comunidades más inseguras de la región metropolitana de Santiago, eso es una miseria. Entonces, ahí es donde tú empiezas a desmontar la narrativa, donde dices, ¿es realmente la migración o es que realmente de parte Es una mezcla de varias de, cosas. de los propios organismos hay una indisposición a reforzar los organismos de seguridad del Estado, ¿no? Claro, pero también Eh, ahí hay una realidad que es que todo esto, porque entiendo que Chile, sí, si bien ha sí. tenido inseguridad, no tanto a los niveles de ahora, y todo pues básicamente se acentuó con la llegada, sobre todo al final de la migración forzada venezolana, que ya somos más de 8 millones. Entonces, inevitablemente también hay asociación por eso que te digo, esa coincidencia o no, pero que ocurrió y eleva los niveles, incluso a crímenes que no veían antes ellos, ¿no? Por ejemplo, con la presencia del Tren de Aragua, una cosa que a todos nos sorprende y que sabemos que es parte de esa violencia extrema que también hemos tenido en Venezuela y se exportó. En el fondo también nos estamos comiendo esa narrativa. Ajá. Mira, cuando estuve en la campaña de Ecuador, yo me di cuenta, existen más de 30 grupos de crimen organizado en Ecuador, del cual nada más uno es venezolano, que es el Tren de Aragua, y ellos usan Ecuador como un centro para ir hacia el resto de Latinoamérica. Y en el caso de Chile, mira, ese tipo de crímenes no los hace solo el Tren de Aragua, los hace, aquí Claro. también está el cartel de Sinaloa, aquí Mm. también hay otros grupos de crímenes organizados. Entonces, en el fondo, más allá de lo del tema de la migración, que además justamente llega junto con el estallido social, ¿qué pasa con el estallido social? Que ocurrió un fenómeno aquí en Chile en donde se entendió colectivamente que se podía violar la ley y no iba a haber sanción. Entonces, eso también sumó, ¿no? Porque previamente había como mucho temor a la ley y era algo Mm. que venía mucho, incluso, un pensamiento incluso desde la dictadura. Entonces, al final, todo terminó asociándose ahí al venezolano porque nuevamente, y esto está muy mal, pero muchos políticos para no poder asumir sus falencias, Responsabilidad. lo que hacen es que buscan a ese culpable externo Tercero. y tratan de volcar esa narrativa para allá. Entonces, fíjate que incluso nosotros periodistas informados y demás, en el fondo, a veces hasta podemos caer en esa misma narrativa que se está peleando, Ujú. sí, que se está peleando en esa guerra de narrativas contra lo que es realmente la realidad y la verdad. Sí, no, lo que pasa es que además Eh, una de las cosas, Marco, que estamos tratando además de siempre aclarar, es justamente eso que tú dices, que si bien el Tren de Aragua se exportó y para generar mucha inseguridad en diferentes países, pues
no puedes generalizar al punto de lo que está haciendo un presidente como Donald Trump, incluso también comunidades, como bien mencionas, Sí, como la chilena en general, de decir que es que todos somos así. O sea, eso es que el sí, sentido común, ¿sabe? La responsabilidad, bueno, también valores como la empatía y un largo etcétera, como el respeto, la seriedad, debería frenar, pero como estamos en otra dinámica, y ahí volvemos al punto inicial de esta guerra de narrativas, que está funcionando, porque tú ves que en el caso de sí. Trump las está aplicando y automáticamente tiene respuestas positivas. Y ya para cerrar, porque nos queda literalmente segundos. Ay, bueno, lo siento, siempre me extiendo, pero bueno, al final es eso, sí, porque esas narrativas al final lo que buscan apelar es a un sentimiento no atendido de la sociedad. Claro. Entonces, tú vanaglorias ese sentimiento y en el fondo esa gente va a defender eso como su verdad hasta el final y Ujú. termina pegándose una narrativa que se termina imponiendo. Y por eso siempre volvemos al mismo punto de qué importante es, pero bueno, eso no se hace un día para otro, el pensamiento crítico, como bien dices tú, para hacer esas finas distinciones, poder ver más allá, entender en qué andan muchos líderes hoy en día, entre otros Donald Trump. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos corriendo, María Corina, pero bueno, siempre un placer conversar contigo como especialista en comunicación política, estratega política además. En breve volveremos.